Muy buenos días, nosotros somos estudiantes de Psicología de la Universidad Bicentenario de Aragua. Mi grupo está conformado por Aymar Campelo, María Lorca y mi persona, Yuleini Montilla. La encargada de la unidad curricular es la profesora Marjorie Meléndez y en esta ocasión les vamos a hablar sobre la psicología social. ¿Qué es la psicología social? Es una rama de la psicología que estudia la conducta y el funcionamiento mental del individuo como consecuencia de su entorno social. La psicología social también estudia la manera en cómo piensa, siente y actúa el ser humano, influido por la presencia o ausencia de otras personas en su medio ambiente. Características de la psicología social. Examina el comportamiento del ser humano. En segundo lugar, señala el desarrollo psicológico que debe tener el ser humano a determinada edad. En tercer lugar, estudia las relaciones entre sujeto a sujeto, grupo a grupo y de sociedad a sociedad. En cuarto lugar, determina patologías o formas de conducta inadecuada. En quinto lugar, tenemos que estudiar los movimientos sociales que se han generado progresivamente con el paso de los años. Y en último lugar, tenemos que analizar las construcciones psicológicas de las diferentes formas de opinión y su influencia en el comportamiento social del individuo. Línea de tiempo de la psicología social. En 1897 se hizo lo que fue el primer experimento de psicología social por Norman Triple. En 1908 se hizo lo que fue la publicación de los libros de texto, los primeros libros de texto de psicología social por Ross. En 1929 se publicó o fue la publicación de la medición de actitudes de Thurston y Chávez. En 1934 se fundó el primer instituto de sondeo de opinión pública por George. En 1935, Kurt Lewin desarrolló la teoría del campo, en los cuales los cuerpos teóricos, estos fueron los cuerpos teóricos más apreciados, y se supuso la génesis de la psicología social. En 1936 se funda la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Temas Sociales. En 1948 se publica la Resolución de Conflictos por Lewin y tenemos que en la década de 1950 las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial estimulan estudios importantes sobre la conformidad y la obediencia por Milgram y Ash. También tenemos que en la década de los 1960 se inició estudios de los procesos de atribución, con la interrogante de cómo percibe e interpreta el individuo los hechos sociales. Esto fue por Davis y Kelly. En la década de 1970, la psicología social se expande hacia nuevos horizontes. Se funda la Asociación Europea de Psicología Experimental y más tarde se funda la Asociación Asiática de Psicología Social. En 1972 se publica la primera edición de Prejuicio y Racismo por James. También tenemos que en la década de 1980 nace el nuevo interés de la cognición social con la interrogante de cómo procesamos y percibimos la información. Y por último tenemos en 1993 Casiopo y sus colaboradores utilizan técnicas refinadas de registro neuronal para medir lo que son las actitudes. Muy bien, y a continuación hablaremos sobre algunas teorías de la psicología social. Primero tenemos lo que se conoce como la teoría del aprendizaje social. Esta teoría, propuesta por Albert Bandura, se basa en el aprendizaje vicario, lo que se traduce como la capacidad que tienen las personas para aprender mediante la observación de otras personas. Para que el aprendizaje social se lleve a cabo, se debe pasar por ciertas fases. Primero tenemos lo que es la fase de atención. ¿Por qué? Para que el proceso se lleve a cabo, debe llamar la atención de la persona para que ésta desee aprender. Le sigue lo que es la fase de retención. Aquí se va a utilizar un poco lo que es la imagen mental, ya que ésta va a proporcionar información a la persona para que pueda reproducir lo aprendido. También tenemos lo que es la fase de reproducción. Aquí se va a llevar la práctica de lo que se puede haber observado en la fase anterior. Y por último tenemos lo que es la fase de reforzamiento. Aquí interfiere un poco lo que es el conductismo, ya que si todo el proceso fue llevado a cabo con éxito, el aprendizaje se va a fijar y a medida que la persona vaya poniendo en práctica o vaya repitiendo la acción,
será más fácil para ésta realizar o obtener resultados, mejor dicho. Tenemos también lo que es la teoría del efecto halo, la cual se basa en cómo los seres humanos realizamos atribuciones sin fundamento a una persona. Esto se basa más que todo en lo que es la primera impresión, ya que nosotros emitimos un juicio con lo que podemos observar a simple vista de una persona. Este juicio puede no ser correcto, pero de esta manera nosotros reproducimos o obtenemos una perspectiva de lo que es esa persona. También tenemos lo que es la teoría de la deseabilidad social. Esta hace referencia a la necesidad de las personas de comportarse a como los demás esperan. Puede ser en la toma de decisiones o cómo se refleja nuestra personalidad. A esta le sigue lo que es la teoría del intercambio social. Esta asume que las personas van a entablar o establecer relaciones dependiendo del costo-beneficio que éstas le vayan a traer a la persona. Cuando hablamos de costo-beneficio no tiene que ver exclusivamente con dinero o bienes materiales, sino más bien como pueden ser aportes a nivel intelectual, aportes a nivel afectivo. Entonces, esa es una evaluación que hace la persona para establecer estas relaciones. Luego le sigue lo que es la teoría de la identidad social. Esta se basa en la categorización que realizamos las personas para ver a qué grupo pertenecemos o podemos pertenecer. Pueden ser grupos conocidos o grupos externos. Para que esto se dé, se tiende a pasar, o mejor dicho, tiene tres características. Tenemos la categorización, que es donde las personas clasifican los grupos para poder así entender lo que es la interactividad social. Tenemos la fase de identificación, que aquí es donde nosotros tratamos de identificar a qué grupo pertenecemos o podemos pertenecer. Y por último tenemos lo que es la comparación. Nosotros, para autoevaluarnos, tendemos a hacer comparaciones con personas similares a nosotros. Por otra parte, también tenemos lo que es la teoría de la facilitación social. Esta consiste más que todo en lo que es el apoyo de grupo, ya que esta describe que si una persona está rodeada de personas que la apoyan y emiten comentarios positivos acerca de sus acciones, a esta se le tornará más fácil realizar una tarea. Y por último tenemos lo que es la teoría del haraganeo social. Esta habla también de lo que es la interacción en grupo, lo que dice que si un grupo no está bien compenetrado, no tiene un líder bien definido, se tiende a recurrir a lo que es el haraganeo, ya que algunos trabajarán más que otros, mientras que existe esa desorganización grupal. Ya que venimos hablando un poco sobre los grupos en la sociedad, en estos ocurre lo que es llamada la interacción social. Esta determina las relaciones sociales desarrolladas por individuos y grupos sociales, indispensables para el desarrollo y la constitución de la sociedad. A partir de estas, los seres humanos desarrollan la comunicación y establecen contacto social y crean redes de relaciones. El fenómeno del Internet, por ejemplo, ha proporcionado nuevas formas de dinámica e interacción social. Dentro de esta interacción existen dos modalidades. Existe la interacción social recíproca, que es cuando cuando el intercambio de información es en dos sentidos. Esta puede ocurrir, por ejemplo, en una charla de amigos, ya que tenemos un emisor y un receptor. Y existe la interacción personal. También tenemos lo que es la interacción social no recíproca, la cual su principal característica es la unilateralidad. Un ejemplo de esta puede ser el ver televisión, ya que nosotros estamos recibiendo una información, pero nosotros no emitimos información a ese aparato. Definición de perspectiva. La perspectiva es el punto de vista concreto, particular y subjetivo que tiene una persona sobre un tema en concreto. La perspectiva no es fija e inamovible, ya que lo habitual es que una persona cambie de opinión con respecto a ciertos temas a lo largo de la vida. Perspectivas sociales. Entre ellas tenemos el proceso de atribución. La atribución es el proceso por el cual los individuos explican las causas del comportamiento.
y los eventos. La teoría de la atribución propone que las atribuciones que hacen las personas sobre los eventos y comportamientos pueden clasificarse como internas o externas. Las internas, las personas infieren que los eventos o el comportamiento de una persona se deben a factores personales, como rasgos, capacidades o sentimientos. Las externas, las personas infieren que el comportamiento de una persona se debe a factores situacionales. También encontramos los estereotipos. Estos son conjuntos de creencias acerca de las atribuciones asignadas a un grupo. Tenemos la comunicación no verbal. Es la comunicación mediante envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y símbolos. Un ejemplo de ello serían los stickers. Eucarística y sesgos cognitivos. La eucarística significa los atajos mentales y los sesgos serían efectos psicológicos que llevan a la equivocación. Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación de un procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión de un indicio inexacto. Son términos irracionales. También tenemos lo que es la situación actual COVID-19 en la interacción social. Nunca hasta ahora la amenaza de una enfermedad había ocupado tanto espacio en nuestro tiempo y en nuestros pensamientos. Desde hace meses los diarios, las revistas, la televisión y las redes sociales no hablan de otra cosa que no sea del COVID-19. Muchos expertos han alertado que las constantes exposiciones a este tipo de contenido aumentan los niveles de estrés y ansiedad, lo que quiere decir que hace un efecto inmediato a nuestro sistema mental. Pero es que además el sentimiento constante de alerta que nos persigue pueden tener consecuencias en la forma en la que nos relacionamos. Las amenazas de enfermedades también nos vuelven más desconfiados hacia los desconocidos. Sospechamos más sobre las personas de otras culturas y eso hace que nos volvamos un poco racistas. Además, están las interacciones sociales. Algunos aspectos de dicha interacción son la progresión de autoconservación social. Esta está basada en el miedo a la muerte por contagio. Sucesivo a esta tenemos lo que son los despliegues de crisis. Se encuentra la crisis sociosanitaria, que es el más común, la crisis económica y la crisis ecológica. Muchas gracias.